La capilla era pequeña, de madera oscura, construida en algún lugar perdido del interior de Georgia. El viento soplaba seco entre los árboles, haciendo que las campanas colgadas en la entrada se balancearan suavemente. Dentro, el aire era denso. El olor a flores mezclado con barniz viejo hacía difícil incluso respirar. Helena Callahan había sido enterrada esa mañana. Ahora solo quedaba la íntima ceremonia de despedida, una última oración, una última mentira. Sentados en los primeros bancos estaban los rostros rígidos de la familia Callahan, figuras poderosas, acostumbradas al dominio y al silencio, hombres con trajes negros, mujeres con mirada gélida. Nadie lloraba, excepto Ellie. La niña de 7 años agarraba el osito de peluche con ambas manos, con los ojos hundidos y las piernas balanceándose por encima del suelo. Su vestido azul claro desentonaba con la sobriedad del ambiente, al igual que su mirada. No era de tristeza, era de pavor. Observaba a los adultos como quien ve a depredadores disfrazados. El pastor murmuraba palabras genéricas sobre el cielo, la paz, la eternidad, pero nadie le prestaba atención. De hecho, todos parecían más interesados en mantener las apariencias. Un susurro aquí, una mirada de reojo allá. Helena había muerto 3 días antes en un supuesto asalto. El informe policial hablaba de un robo fallido a la salida de un supermercado, pero no se habían llevado ningún artículo, ni el bolso ni el reloj. Solo su vida. Fue imprudente, dijo alguien en la fila de atrás, lo suficientemente alto como para que se oyera. Ellie apretó con más fuerza el oso. Sus pies dejaron de balancearse. Sus ojos, ahora fijos en el ataúd sellado frente a ella, se llenaron de lágrimas. Su abuelo Richard Callahan estaba de pie junto al altar. Alto, delgado, con las manos cruzadas a la espalda, encarnaba la imagen de un imperio. Fundador de Callahan Holdings, propietario de 3 periódicos, 4 hospitales y un miedo que atravesaba generaciones. Nunca fue afectuoso con nadie. Era un hombre de reputación inmaculada, pero de alma impenetrable. Su esposa, Margot, estaba sentada justo detrás, con un velo cubriéndole el rostro. Parecía ausente. Siempre había sido así. ¿Va a terminar pronto?, murmuró el tío Joseph, el menor de los hijos de Richard, mirando el reloj de oro que llevaba en la muñeca. Tengo una reunión con unos inversores a las 4. El sonido de una silla arrastrándose resonó en la capilla. Ellie se había levantado. Temblaba. Sus ojos vagaron por entre la gente hasta encontrar a Richard. Tragó saliva. Caminó, tropezando con sus propios pies, y se detuvo entre su abuelo y el ataúd de su madre. El pastor se calló. Todas las miradas se volvieron hacia la niña. Ellie, susurró una de sus tías, preocupada. La niña levantó la barbilla, y entonces, con voz aguda, infantil y quebrada, dijo: «Por favor, no nos hagan daño». Un silencio denso cayó sobre la capilla como un rayo. La frase quedó flotando en el aire como si tuviera vida propia. Esa súplica no era solo un miedo infantil, era una acusación. «¿Qué ha sido eso?», murmuró alguien. «La niña está confundida», susurró otro. Pero Richard Callahan no apartó la mirada. Miró a Ellie como si viera algo que los demás no veían. Sus ojos, antes fríos como el hielo, ahora parecían estar en llamas. Y por primera vez en décadas, su voz llenó el espacio con un peso ineludible. «Basta», dijo mirando a cada rostro frente a él. «Basta de fingir». Las palabras fueron como un chasquido seco. Helena no murió por casualidad. Continuó, ahora con pasos firmes hacia los bancos. La silenciaron, silenciada porque descubrió algo. Y no tengo ninguna duda de que alguien aquí sabe exactamente qué. Un murmullo nervioso se extendió entre los presentes. Nadie sabía si se trataba de una actuación, un arrebato o algo peor. ¿Es eso una acusación, padre?, preguntó Joseph ya de pie. ¿Estás diciendo que alguien de nuestra familia...? Estoy diciendo que mi hija murió tratando de proteger a esta niña, señaló a Ellie. Y voy a descubrir por qué. Estás viejo. Estás perdiendo la cabeza, dijo Margot, su esposa, sin emoción en la voz. Quizás, pero he perdido a mi hija, y no voy a perder a mi nieta. Richard se volvió hacia el pastor. Acaba de una vez. Esta farsa ha terminado. La misa ha terminado. El duelo ha terminado.
Ahora es la guerra. Antes de que el pastor pudiera reaccionar, Richard tomó a Ellie de la mano y comenzó a llevarla fuera de la capilla, dejando atrás a una familia en estado de shock y una sospecha que se extendía como veneno entre los bancos de madera. Pero al pasar por la puerta, Ellie se detuvo, se volvió hacia la multitud de rostros que observaban en silencio. «Mamá me dijo que iba a contarle la verdad a todo el mundo», dijo, pero entonces desapareció y se marchó, dejando tras de sí un eco que nadie podría borrar. El coche negro cruzaba la carretera entre los campos secos a una velocidad constante, como si nada más importara más que alejarse de aquel lugar. En el interior, el silencio entre Richard y Ellie era pesado, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que nace del dolor mutuo, de la extraña unión entre dos supervivientes. Ellie mantenía la mirada fija en el cristal, observando cómo se formaban las nubes oscuras en el cielo. Richard, con las manos firmes en el volante, pensaba como no lo había hecho en mucho tiempo. Había construido un imperio con decisiones rápidas y acertadas, pero ahora sentía que pisaba arena movediza. Al llegar a la antigua mansión Callahan, una inmensa propiedad con columnas blancas y jardines simétricos, Richard le pidió a Ellie que fuera a su habitación con la niñera. Ella no discutió, solo asintió, agarrando el osito con más fuerza. Cuando se quedó solo en el despacho, cerró la puerta con llave. La chimenea apagada reflejaba su silueta en los cristales. Se sentó en el escritorio y sacó el sobre que había encontrado en la guantera. El papel estaba ligeramente amarillento, con su nombre escrito a mano por Elena. Dentro había una carta y una fotografía. La carta comenzaba directamente: «Papá, si estás leyendo esto es porque me ha pasado algo. No confíes en nadie, ni en mamá, ni en mis hermanos. Empieza por el nombre que siempre te ha dado escalofríos. Nathan. Sí, ha vuelto. Y no perdona». Helena Richard dejó caer la carta sobre la mesa. Nathan. Ese nombre no se había oído en 30 años. Era un fantasma, un secreto enterrado en el pasado, mucho antes de que Helena naciera. Richard respiró hondo y cogió la foto. Era antigua, en blanco y negro. 2 niños uno al lado del otro, sucios de tierra y con los ojos marcados por algo más fuerte que la infancia. Uno de ellos era él mismo. El otro, Nathan, su medio hermano. En otra ala de la mansión, Ellie dibujaba en un cuaderno, garabatos de colores, pero con una escena concreta, una figura masculina con traje de pie frente a una mujer caída. La niñera, al verlo, intentó sonreír. «¿Qué es ese dibujo, cariño?». Ellie respondió sin apartar la vista del papel. «Es el hombre que se peleaba con mamá». Le gritaba por teléfono. «¿Qué hombre? No sé cómo se llama». Pero tenía una voz parecida a la del tío Joseph. La niñera se quedó helada, pero lo disimuló. «¿Qué tal si dibujas otra cosa? ¿Un perro? ¿Un jardín?». Ellie la ignoró. Ya no confiaba en los adultos. Horas más tarde, Richard convocó una reunión con la familia. Todos, incluso aquellos que preferían mantener la distancia. El salón principal se preparó con silenciosa sofisticación. Copas de cristal, sillones de cuero y una mesa lo suficientemente larga como para alimentar guerras. Allí estaban Margot, siempre con una copa de vino blanco en la mano; Joseph, el Benjamín, inquieto como siempre; Claire, la hija mediana, fría y meticulosa; y Peter, el mayor, que vivía a la sombra de su padre y odiaba admitirlo. Richard no perdió tiempo con saludos. «Helena ha sido asesinada, y no creo que haya sido un robo aleatorio», dijo sin rodeos. Estaba investigando algo, y dejó pistas. «¿Qué tipo de pistas?», preguntó Claire, aburrida. Richard le lanzó una mirada fulminante. «Un nombre. Nathan». Silencio. Margot, que hasta entonces parecía ajena a todo, soltó una breve carcajada. «¿Otra vez con eso, Richard? Después de tantos años...». «Ha vuelto. Y Helena lo sabía. Y todos vosotros también lo sabíais», acusó. «Nadie lo sabía», protestó Joseph, levantándose. «Esto es una locura». «Me dejó una carta». Richard levantó el sobre. «Y mencionó a uno de ustedes, alguien que estaba encubriendo a Nathan. Ahora voy a descubrir quién». Peter miraba al suelo, en silencio. Claire resoplaba, impaciente. Joseph caminaba de un lado a otro. Margot solo daba otro sorbo de vino.
Fue entonces cuando Richard dijo algo que heló la sangre a todos. Hasta entonces, voy a transferir la administración del patrimonio a un fondo independiente. Ninguno de ustedes tendrá acceso, ni un centavo. La prioridad ahora es proteger a Ellie y encontrar a quien traicionó a Elena. «Esto es chantaje», gritó Joseph. «Es justicia», replicó Richard. «Y si alguno de ustedes tiene algo que ocultar, le aconsejo que lo resuelva pronto con su conciencia, porque voy a revolver cada rincón de esta familia hasta encontrar al culpable». La puerta se cerró de golpe cuando salió. Esa noche, alguien entró en la oficina. Una figura encapuchada y ágil registró los cajones y sacó la carta de Elena. Pero algo salió mal. Se encendió la luz. Richard estaba allí, de pie, con una pistola en la mano. «Te estaba esperando», dijo con voz firme. El intruso intentó escapar por la ventana, pero Richard disparó. El cristal estalló. Un grito. Restos de sangre en el alféizar. Pero el intruso escapó y dejó atrás un trozo de papel con el escudo de la familia Callahan. El sol apenas había salido cuando Ellie se despertó sobresaltada. Su habitación, decorada en tonos pastel y con muñecas ordenadas en las estanterías, parecía más oscura de lo habitual. Había algo en el aire, una inquietud, como si un secreto intentara susurrar entre las paredes. Se calzó las zapatillas y se dirigió al armario donde su madre solía esconder pequeños tesoros, cartas, regalos olvidados, cajas con recuerdos antiguos. Fue allí donde, empujando una caja de zapatos, encontró un compartimento suelto en el zócalo. Ellie lo tiró con ambas manos y del agujero oscuro que se reveló, sacó un pequeño cuaderno de tapa roja. Era el diario de Elena. Con sus pequeños dedos, la niña lo abrió lentamente. Las páginas estaban llenas de una caligrafía firme y meticulosa, pero cada palabra parecía cargada de tensión. Fragmentos tachados, símbolos extraños en los márgenes, nombres subrayados con fuerza. Y, en una de las primeras hojas, una frase resaltada con un marcador amarillo. «Si desaparezco, la verdad está aquí, pero cuidado con quien lo lea». Ellie tragó saliva. Abajo, Richard examinaba el trozo de papel que había dejado el intruso de la noche anterior. El escudo de los Callahan estaba parcialmente quemado, pero aún legible. Era una hoja de papel con membrete, utilizada únicamente para las comunicaciones internas de la empresa familiar. Eso significaba que quien había irrumpido en su oficina estaba dentro de la casa, o había estado allí recientemente. Inmediatamente llamó a su viejo amigo y exdetective privado, Dean Rourke, un hombre de aspecto cansado pero con una mente aguda. En menos de 2 horas, Dean ya estaba en la mansión. «No ha sido un robo, ha sido una recogida de pruebas», dijo Dean, tras analizar los rastros de sangre y las huellas en el césped. Y quienquiera que haya sido sabía exactamente lo que buscaba. Ha ido directo a la carta. «Y ha dejado esto atrás», dijo Richard, mostrando el papel. Dean frunció el ceño. «Esto es oficial de Callahan Holdings. Alguien de su propia familia intentó borrar el rastro de Elena. Ya lo sospechaba. No, lo esperabas. Ahora lo sabes». Ellie, mientras tanto, hojeaba el diario con ojos atentos. Algunas páginas eran casi ilegibles, pero otras eran reveladoras. Algunos nombres aparecían con frecuencia: Joseph, Peter, Claire, Nathan. Algunos estaban rodeados con un círculo, otros tenían signos de interrogación, pero había un nombre que aparecía repetidamente, subrayado en rojo: Eric Dawes. Nunca había oído ese nombre antes. Junto al nombre había números que parecían códigos bancarios o contraseñas, y una frase suelta: «Eric tiene acceso. Joseph lo protege. Seguir el dinero lleva a Nathan». Ellie frunció el ceño. Aquello no tenía mucho sentido para una niña de 7 años, pero sabía lo que tenía que hacer: enseñárselo a su abuelo. Corrió al despacho de Richard con el diario en la mano. Cuando entró, encontró a Dean y Richard examinando un plano de la casa. «Encontré esto en el armario de mamá», dijo jadeando, mientras le entregaba el diario. Los 2 hombres se miraron. Dean lo cogió primero, lo hojeó y soltó un silbido bajo. Elena era más lista que todos nosotros. Richard se acercó y tomó el cuaderno con delicadeza. Sus ojos se fijaron en el nombre Eric Dawes. Se quedó en silencio durante unos segundos. «Conozco ese nombre», murmuró.
Trabajó para mí. Fue asistente personal de Joseph durante casi 5 años. ¿Y qué le pasó? Desapareció. De la noche a la mañana. Joseph dijo que lo despidió por motivos personales. Dean cogió el móvil. Voy a localizar a este tipo. Si Helena lo estaba siguiendo y él tenía alguna conexión con Nathan, ahí es donde empezaremos a tirar del hilo. Esa noche, la mesa de la mansión Callahan estaba puesta con refinamiento, como siempre, pero el ambiente era diferente. Había tensión en los cubiertos, en las miradas. Joseph intentaba mantener una apariencia relajada, pero no le quitaba los ojos de encima a Richard. Claire comía en silencio. Peter parecía desconectado, como si estuviera siempre en otro lugar. Margot se limitaba a observar. ¿Alguien aquí recuerda a Eric Dawes?, preguntó Richard con calma. El silencio cayó al instante. Joseph carraspeó. Un antiguo empleado, deshonesto. Desapareció con unos documentos. ¿Por qué lo preguntas? Helena lo menciona en su diario. Dice que tú lo protegías. Y que tenía relación con Nathan. Joseph sonrió, una sonrisa tensa, a la defensiva. ¿Vas a creer en fantasías escritas en un cuaderno? La asesinaron 2 días después de escribir eso, replicó Richard. No lo llames fantasía. Claire resopló y soltó el cubierto. Esto está yendo demasiado lejos. Hemos perdido a una hermana. Tú has perdido a una hija. Pero eso no justifica poner a la familia en contra de sí misma. Alguien de la familia ya se ha vuelto contra ella, dijo Richard secamente. Solo estoy devolviéndole el favor. Ellie, sentada al lado de su abuelo, se limitaba a observar, pero su mirada estaba fija en Joseph. Conocía ese perfume. Era el mismo de la noche en que su madre gritaba por teléfono en su habitación. Más tarde, Dean llamó a Richard con noticias. Encontré a Eric. Ahora vive en Nuevo México, con otro nombre. Está asustado, paranoico. Dijo que si habla, alguien lo matará. Pero dejó escapar algo. Entregaba dinero en efectivo a una cuenta llamada Proyecto Sombra. ¿Qué proyecto es ese? No lo sé. Pero, ¿adivinas de dónde salía el dinero? De Callahan Holdings. Bingo. La noche caía densa sobre la mansión Callahan como un manto que amortiguaba los sonidos y las intenciones. La tormenta anunciada durante el día finalmente se acercaba. Los relámpagos cortaban el cielo a lo lejos y las primeras gotas comenzaban a dibujar mapas efímeros en las ventanas de la propiedad. Richard estaba en su habitación, sentado en el sillón de cuero junto a la estantería. Leía y releía el fragmento del diario donde Helena había anotado la frase «Seguir el dinero lleva hasta Nathan». Eso martilleaba en su mente. Conocía las entrañas del poder. Sabía que crímenes como el de su hija no se cometían por impulso, sino por cálculo. Y si Joseph realmente estaba lavando dinero de la empresa para algo llamado Proyecto Sombra, entonces el agujero era mucho más profundo. Dean se alojaba en el ala de invitados revisando antiguos documentos administrativos de Callahan Holdings. Ellie, tras una noche de pesadillas, finalmente se había dormido con la niñera, pero murmuraba cosas mientras dormía. Nombres, palabras sueltas, gritos ahogados. En ese ambiente tenso, sonó el timbre de la entrada. Richard se levantó lentamente. Nadie aparecía allí sin avisar. Eran casi las 2 de la madrugada. Bajó las escaleras con cautela, desactivó la alarma de seguridad y abrió solo la parte superior de la puerta. Nada. Solo la noche, la puerta electrónica cerrada y la lluvia arreciando. Pero había algo en el suelo. Un sobre. Richard lo cogió, miró a su alrededor por última vez y cerró la puerta. Dentro del sobre, una sola hoja de papel, doblada con precisión. Estás cavando una tumba que se tragará más que a tu hija. Detente ahora. La letra estaba impresa, hecha para no ser reconocida, pero el tono era claro. Era una amenaza, no contra él, contra Ellie. A las 3:17 de la madrugada, una silueta trepaba por el lateral de la mansión, aprovechando el ruido de la lluvia como cobertura. Vestía de negro de pies a cabeza. Era ágil, preciso, sabía exactamente a dónde ir. La habitación de Ellie. La ventana estaba cerrada con llave, pero la figura parecía preparada. En segundos, una pequeña herramienta desbloqueó el mecanismo sin hacer ruido. Dentro, la niñera dormía profundamente en el sillón junto a la cama, agotada. Ellie, acurrucada bajo la manta, no se percataba del peligro que se acercaba.
El intruso entró en la habitación, pero antes de que pudiera dar el segundo paso, un chasquido seco resonó detrás de él. Richard, de pie en la puerta, arma en mano, ojos ardientes. «Date la vuelta. Despacio», ordenó. La silueta se quedó paralizada. Luego giró lentamente. La máscara negra le cubría el rostro, pero tenía los ojos muy abiertos. «¿Crees que puedes entrar en mi casa y tocar a mi nieta?», dijo Richard con voz baja y mortal. El intruso dudó y echó a correr. Saltó por la ventana, resbalando en el tejado mojado. Richard lo siguió. Disparó un tiro. Falló por poco. El intruso cayó desde una altura de 2 metros, rodó por el césped y desapareció en la oscuridad, dejando solo huellas empapadas y un guante tirado en el suelo. Dean apareció segundos después, alarmado. «¿Qué diablos ha sido eso?». Richard le entregó el guante. «Alguien quiere mucho que esa chica no hable, y estaba dispuesto a matarla. Esto lo cambia todo, tendremos que sacarla de aquí». «No, si huimos, ellos ganan. Pero ahora quiero sangre. Voy a hablar personalmente con Eric Dawes, y tú te quedarás aquí con ella». Dean asintió, pero no sin vacilar. «Richard, si ese proyecto Sombra implica lo que creo que implica, te estás metiendo con gente que no juega limpio, ni siquiera entre familiares. Helena fue asesinada. Ellie es la siguiente. Que alguien dentro de mi casa vendió su alma por poder. Si no lo descubro ahora, ellos ganarán, y enterraré a mi nieta dentro de 5 años». Al día siguiente, Richard partió hacia Nuevo México, donde Eric Dawes vivía bajo una nueva identidad. Llevaba solo un maletín con copias del diario de Helena, documentos de la empresa y un arma en la guantera. En el camino, pasó por una pequeña ciudad de Texas para repostar. Al entrar en la gasolinera, vio un coche negro aparcado junto al suyo. Cristales tintados, motor en marcha. Siguió su camino. Pero cuando volvió a la carretera, se dio cuenta por el espejo retrovisor de que el mismo coche lo seguía. Durante kilómetros, intentó despistarlo tomando una ruta alternativa. Funcionó durante un tiempo, pero entonces el coche reapareció, 5 millas más adelante, en el arcén, esperando. En la mansión, Ellie le mostraba a Dean otro secreto del diario. Entre las últimas páginas, un collage de fotos con rostros y lugares. Y en el reverso de una de ellas una frase: «Casa de verano, estado de Chihuahua, México. Allí fue donde todo comenzó, y allí fue donde vi lo que nunca debí haber visto». Dean leyó, tenso. «Tu abuelo tiene que ver esto», dijo, levantándose. Pero antes de que pudiera salir de la habitación, sonó el teléfono de emergencia. Era un número desconocido. Contestó. Al otro lado, una voz masculina, tranquila, artificial. «Si el viejo sigue indagando, la próxima bala será para el niño». La llamada se cortó. El desierto de Nuevo México se extendía ante Richard como un mar de silencio. Cactus solitarios, rocas desgastadas y un sol abrasador componían un paisaje que parecía más bien un castigo. Llevaba horas conduciendo sin rastro de ninguna ciudad, con un solo nombre en mente: Eric Dawes. El GPS indicaba el destino: una casa aislada a las afueras de Socorro, una pequeña y olvidada ciudad donde el tiempo parecía transcurrir más lentamente. Richard detuvo el coche al borde de la carretera de tierra y bajó. Vestía con sobriedad, pero la expresión de su rostro revelaba el desgaste de las noches de insomnio y las verdades demasiado duras de digerir. La casa era pequeña, de madera sencilla, con ventanas cubiertas por telas oscuras. No había ningún letrero, no se veía ningún movimiento, pero Richard sabía que él estaba allí. Caminó hasta la puerta y llamó 3 veces, con firmeza. Silencio. Luego, otras 2 veces. Finalmente se abrió una rendija. «Richard Callahan», dijo una voz baja y cansada. «Eric». La puerta se abrió por completo. Eric Dawes estaba diferente. Delgado, con barba, ojos hundidos como los de alguien que vive huyendo de sí mismo. Llevaba ropa sencilla y caminaba con el cuerpo encorvado. Pero cuando vio a Richard, un antiguo miedo se encendió en su rostro. «Sabía que este día llegaría», dijo Eric, haciéndole espacio para que entrara. La casa olía a madera quemada y café viejo. Había pocos muebles y pocas ventanas, un televisor antiguo, una estantería con libros y carpetas, y en el centro de la sala,
una mesa con docenas de notas, recortes de periódico y una foto de Elena. Richard se acercó en silencio. Intenté advertirle, dijo Eric, pero ella no quiso parar. ¿Qué era exactamente lo que buscaba? Eric dudó. Respiró hondo. Sus dedos temblaban cuando se apoyó en la mesa. Descubrió lo que has ocultado toda tu vida. Richard se quedó inmóvil. Nathan. Eric asintió, pero no de la forma que tú crees. Silencio. Tú crees que Nathan desapareció, que lo enterraste en el pasado, pero él nunca se fue. Fue borrado, intencionadamente, y no por enemigos, por la propia familia Callahan. Richard no dijo nada. Tu padre, y luego tú, lo excluyeron de todo. Borraron cualquier rastro, no por vergüenza, sino por miedo. Era inestable, dijo Richard finalmente. Violento, involucrado en cosas que ponían a todos en peligro. ¿Y crees que eso lo hizo desaparecer? No, eso lo hizo más peligroso. Usó lo que sabía contra todos ustedes. Helena descubrió que Nathan no estaba muerto, sino escondido por alguien de la familia, y que estaba siendo financiado con dinero desviado de Callahan Holdings, dinero que yo mismo entregaba sin saber a quién. Richard se sentó. ¿Joseph? No directamente. Recibía órdenes a través de notas, correos electrónicos sin rastro, cuentas frías. Pero el nombre que aparecía con más frecuencia era el de Claire. Richard sintió un pinchazo en el pecho. Claire, la hija metódica, la que siempre seguía las reglas, al menos en apariencia. ¿Era posible? Eric abrió un cajón y le entregó un sobre a Richard. Elena me dio esto un mes antes de morir. Me pidió que lo guardara por si le pasaba algo. Richard abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un conjunto de fotos y documentos, un certificado de nacimiento tachado. 2 nombres, Nathan Callahan, y debajo adjunto otro nombre. No puede ser verdad. Eric asintió. Nathan tuvo un hijo, y ese hijo creció como otro, con otro nombre, dentro de su propia familia, protegido por uno de ellos. Quizás Claire. Dios mío. Richard se levantó y empezó a dar vueltas. Esto lo cambia todo. Sí, y ahora que Helena lo ha descubierto, ha pagado el precio, y tú puedes ser el siguiente. Mientras tanto, en la mansión Callahan, Ellie encontró una caja antigua en el sótano, guiada por vagos recuerdos de su madre. Dentro, varios objetos personales de Helena cuando era niña, dibujos, cartas, cintas de vídeo, y un marco con una foto que nunca había visto. Helena, aún adolescente, junto a un hombre joven de cabello oscuro, ojos profundos y expresión melancólica. Nathan. El abuelo no me lo contó todo, susurró Ellie. Dean, que registraba la misma zona en busca de documentos, miró la foto y se quedó paralizado. ¿Esto fue aquí? Esta pared es la de la antigua cabaña de la familia, en México. La casa del desierto, dijo Ellie. Está en el diario. Dean asintió. Las piezas comenzaban a encajar. Era esa casa, en la región de Chihuahua, que Helena mencionaba como el punto de origen de todo. Era allí donde había visto algo imperdonable. Richard conducía de vuelta a la ciudad cuando sonó su móvil. Señor. Callahan, soy Dean. Tenemos un problema. Uno de los guardias de seguridad ha sido encontrado inconsciente en la parte trasera de la propiedad. Alguien ha entrado de nuevo. ¿Ellie está bien? Sí, pero creo que nos están rodeando. Están esperando a que cometas un error. Pues que esperen, respondió Richard, porque ahora sé lo que está en juego. ¿Y quién me está mintiendo? Antes de colgar, miró la foto de Nathan y el certificado de nacimiento. La pregunta que ahora resonaba era más importante que la muerte de Helena. ¿Quién es el hijo de Nathan? ¿Y dónde está ahora? La mañana comenzó bochornosa, incluso con las ventanas abiertas. El cielo sobre Savannah estaba cubierto de densas nubes, como si el clima sintiera el peso que se cernía sobre la mansión Callahan. Claire caminaba por los pasillos de la casa con pasos suaves, casi ensayados. Los tacones bajos no hacían ruido sobre la costosa alfombra, pero sus ojos delataban algo: cautela, vigilancia. No había hablado mucho desde la noche del allanamiento. Prefería observar. Siempre lo había preferido. En la sala de estar, Ellie dibujaba junto a Dean, que rebuscaba en una caja llena de objetos personales de Helena: diarios antiguos, grabadoras, cintas, casetes, cables.
Ellie, curiosa, sacó un estuche rojo. «Esto era de mamá», dijo, abriéndolo con cuidado. Dentro había una pequeña videocámara digital antigua, descolorida por el paso del tiempo, pero intacta. «Lo usaba siempre que viajaba», continuó Ellie. «A veces lo escondía y grababa sin que nadie lo viera». Dean levantó una ceja. Encendió el aparato. Para su sorpresa, todavía tenía batería. Un vídeo se cargó en la pequeña pantalla. Primero apareció el rostro de Elena sonriendo junto a Ellie, que aún era un bebé. Luego, una secuencia de imágenes caseras, cumpleaños, cenas familiares, momentos cotidianos. Pero entonces, una grabación destacó sobre las demás. Fecha: 27 de julio, 3 meses antes de la muerte de Elena. El vídeo comenzaba con Elena colocando discretamente la cámara sobre el salpicadero del coche. Estaba aparcada en un aparcamiento subterráneo y hablaba en voz baja, nerviosa. «Ha aceptado quedar conmigo. Dice que quiere hablar, pero que no confía en nadie, ni siquiera en mí. Necesito saber si estoy en lo cierto». La imagen temblaba. Se oyeron pasos. Una silueta se acercó a la ventanilla del coche. Elena pulsó el botón del zoom. El rostro quedó enfocado. Dean abrió mucho los ojos. «Dios mío», era Claire. En el vídeo, Claire llevaba gafas de sol y un abrigo. La conversación era confusa, pero aún así se podía entender. «Esto ha ido demasiado lejos, Elena», dijo Claire tensa. «No entiendes lo que está en juego». «Lo estás escondiendo», acusó Elena. «Lo estás financiando todo a espaldas de la empresa familiar». «¿De verdad creías que nadie se daría cuenta?» Claire miró a su alrededor. «Tienes a Ellie. Piensa en ella. Si sigues así, atraerás a gente que no perdona. A ellos no les importas tú, pero sí les importa la niña». Elena tragó saliva. «Así que eso es. ¿Has elegido su bando?» «He elegido sobrevivir, algo que quizá tú no consigas». El vídeo terminaba con Claire saliendo apresuradamente y Elena respirando profundamente, visiblemente conmocionada. Dean detuvo la imagen en el rostro de Claire. «Esto es más que una prueba. Es una confesión velada». «¿A quién se refiere con ellos?», preguntó Ellie. Dean respondió en voz baja. «Aún no lo sabemos, pero parece que Claire no está sola. Ella no protege a Nathan, protege a algo más grande. Y tú, Ellie, estás en medio de todo esto». En ese mismo instante, Richard cruzaba la frontera entre Nuevo México y Texas con una urgencia feroz. En el asiento de al lado, la carpeta con los documentos que Eric le había entregado. Todo indicaba que Claire estaba de alguna manera encubriendo la existencia de alguien, tal vez el hijo de Nathan, tal vez el propio Nathan, pero lo que más le inquietaba era la frecuente mención de un nombre en los papeles: Elías, siempre anotado junto a transacciones como pago a Elías, protección vía Elías, envío a Elías, Chihuahua. Escribió un mensaje a Dean: «¿Quién es Elías? Comprueba su relación con Claire y Nathan. Parece fundamental». En respuesta, recibió una llamada. «Richard, tenemos algo más. Acabamos de ver una grabación en la que Claire intenta convencer a Elena de que abandone la investigación. Esto 3 meses antes de su muerte. Todo registrado. ¿Dónde está esa grabación?» «Conmigo. Pero tenemos que actuar con cuidado. Claire puede darse cuenta. Ya se ha dado cuenta. Voy a volver ahora mismo. Pero antes, voy a México». «¿Qué vas a hacer allí?» «Descubrir por qué Elena escribió vi algo que nunca debía haber visto cuando estuvo en la casa de verano de la familia. ¿Y qué tiene que ver Elías con todo esto?» Esa noche, mientras la tormenta azotaba la costa sur, Claire entró a hurtadillas en la oficina de Richard. Revisó los cajones, sacó archivos, encendió su ordenador e intentó acceder a la red con su contraseña personal. Inútil. La contraseña había sido cambiada. Pero entonces encontró una nota olvidada debajo del teclado. Elías Patias Chalet, Chihuahua, 1989. Claire palideció. Sabía que el cerco se estaba cerrando y que Richard sabía más de lo que ella imaginaba. Guardó la nota en su bolso y salió rápidamente de la oficina. Sin embargo, no se percató de la cámara de seguridad oculta en el estante superior, que grababa cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, Ellie soñaba. Estaba en un desierto, viento fuerte, polvo en el aire, y una casa de madera aislada, como en los dibujos de su madre. Delante de la casa un niño, cabello oscuro, ojos serios,
Le sonreía, pero había algo triste en su rostro, algo familiar. «¿Quién eres?», preguntaba Ellie en el sueño, y él respondía: «Soy como tú, pero nadie lo sabe». Ellie se despertó asustada, sudando frío. La carretera de tierra serpenteaba entre valles secos y montañas lejanas. Richard conducía solo, con la mirada fija en el árido horizonte del estado de Chihuahua, en el norte de México. A su derecha, una carpeta con documentos y la vieja foto de la casa de verano, la cabaña de los Callahan, un lugar que, hasta entonces, solo existía en los borrosos recuerdos de la infancia de Elena. Después de horas conduciendo por caminos olvidados por el GPS, la casa finalmente apareció. Era idéntica a la de la foto que Ellie había encontrado. Envejecida, cubierta de enredaderas secas, con las ventanas tapiadas con tablas y la verja de hierro medio caída. Richard salió lentamente del coche, sintiendo el olor de la maleza caliente y el polvo acumulado durante décadas. Pasó por la verja y se acercó a la puerta principal. Estaba cerrada con llave, pero la cerradura era antigua y bastó un ligero empujón para que cediera. Dentro, el olor era fuerte: moho, tierra y madera podrida. Pero todo estaba intacto: muebles cubiertos con sábanas blancas, cuadros torcidos en las paredes y un viejo piano en la esquina de la sala. Richard caminó lentamente, observando los detalles. Todo allí estaba suspendido en el tiempo. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo extraño: una puerta al fondo del pasillo reforzada, con un candado interior y un cerrojo adicional en el exterior. Intentó abrirla. Nada. Cogió una palanca del coche y, con esfuerzo, forzó la entrada. Lo que encontró le dejó sin aliento por un segundo. Era una habitación, pequeña, sin ventanas. La única fuente de luz era una lámpara colgada del techo, ya fundida. En la esquina, una cama infantil. Las paredes estaban rayadas con dibujos infantiles: casas, árboles, pájaros y palabras, frases repetidas decenas de veces, con una caligrafía vacilante. «Mi nombre es Elías. Yo existo. No dejen que me borren». Richard apoyó la mano en una de las paredes. Había marcas de uñas, arañazos, como si alguien hubiera intentado salir de allí durante mucho tiempo. Y sobre la cama, una cajita de madera con una cinta azul. Dentro, un mechón de pelo oscuro y una carta amarillenta. «Si has encontrado esto, es porque el escondite ha sido descubierto. Elías no es un fantasma. Vivió aquí, y Elena lo conoció. Le rogué que lo olvidara, pero ella nunca supo fingir que algo malo era normal. Lo cuidé todo lo que pude, hasta que ya no pude más. Y ahora me temo que ella ha seguido el mismo camino que yo temía, el silencio eterno». La letra era de Claire. Richard se dejó caer sentado, con los ojos muy abiertos. Todo tenía sentido. Elías era el hijo de Nathan, y había sido criado en secreto allí, en esa habitación cerrada con llave, por nada menos que Claire. Mientras tanto, en la mansión Callahan, Ellie jugaba en el jardín bajo la supervisión de Dean. Pero algo llamó la atención de ambos: la llegada de un coche negro sin identificar. Un hombre trajeado bajó del coche con un maletín y un sobre sellado. «Soy de la oficina central de Savannah», dijo en tono burocrático, entregando la documentación oficial de la cremación de la señora Helena Callahan. Dean frunció el ceño. «¿Cremación?» «Sí, señor. Según lo solicitado por la responsable legal hace 5 días. Eso es imposible. El cuerpo fue enterrado. Yo estaba allí. El señor Callahan ordenó enterrar el ataúd. Lo que ocurrió en ese funeral fue un acto simbólico, según consta en los documentos». Dean le quitó el sobre de las manos al hombre y entró inmediatamente en la casa, llamando a Ellie para que lo acompañara. Al abrir el documento, lo que vio lo dejó en estado de shock: la firma de Claire, autorizando la cremación anticipada del cuerpo 2 días antes del funeral oficial. «Lo hizo para deshacerse de las pruebas», murmuró Dean. «Dios mío». El ataúd estaba vacío. Richard, ahora sentado en el suelo de la habitación escondida en México, miraba la carta de Claire, como si fuera la confesión de un crimen y una petición de ayuda al mismo tiempo. Volvió a leer el fragmento. Elena lo conoció. Entonces, recordó la grabación de la videocámara, cuando Elena decía haber visto algo que no debía en la casa de su infancia. La respuesta estaba ahí.
Ella había vuelto a encontrar a Elías, y eso fue lo que selló su sentencia de muerte. Pero la pregunta ahora era, ¿seguía vivo? Richard miró a su alrededor. Detrás de la cama encontró una pequeña abertura en el suelo, un compartimento. Dentro, una caja metálica con fotos en blanco y negro. En todas ellas, un niño de aproximadamente 8 años, moreno, delgado, siempre con la misma mirada melancólica. En algunas fotos aparecía Claire, en otras, Helena. Ella sí lo conoció, y guardó el secreto, hasta que empezó a hacer demasiadas preguntas. Dean llamó a Richard inmediatamente. «Tienes que volver». Claire incineró el cuerpo de Helena antes del funeral. El ataúd estaba vacío. «Sé por qué», respondió Richard. «Claire está escondiendo a Elías, y mintió sobre todo. ¿Y si Helena nunca tuvo la oportunidad de luchar? ¿Y si la atraparon porque no aceptó encubrirlo? Pagó por intentar salvar a ese niño». Dean se quedó en silencio. «¿Crees que Elías sigue vivo?» «No lo sé, pero lo encontraré. Aunque para ello tenga que desenterrar cada verdad que esta familia intentó enterrar con mi hija». Esa misma noche, Claire entró en un discreto edificio de Savannah, atravesó el pasillo, subió hasta la última planta y tecleó un código en la puerta blindada. Dentro, sentado en silencio, la esperaba un chico de unos 20 años, de pelo oscuro y ojos claros. «Todo está saliendo mal», dijo ella. Él no respondió. «Tu abuelo se enteró de lo de la casa. Se enteró de lo tuyo». El chico la miró fijamente. «¿Entonces se acabó el escondite?» Claire respiró hondo. «Todavía no, pero está muy cerca del final». Era de madrugada cuando Ellie se despertó de nuevo con sudores fríos. Las sábanas estaban enredadas a los pies de la cama y el osito de peluche, al que siempre abrazaba cuando tenía miedo, yacía en el suelo, con los ojos de botón mirando al techo. Dean entró en la habitación al oír los sollozos contenidos. Encontró a la niña sentada, temblando, mirando fijamente a la pared. «Ellie, ¿va todo bien?», tardó en responder. Respiraba rápido como si estuviera huyendo de algo que solo ella veía. «Me he acordado, Dean». Se acercó con cuidado y se sentó a su lado. «¿Recordaste qué? La noche en que mamá murió». Dean se heló por dentro. «¿Me lo puedes contar?». Ellie asintió lentamente con la cabeza. Miró sus propias manos mientras hablaba. «Me despertaron unos ruidos, gritos. Mamá estaba hablando por teléfono con alguien. Gritaba, «¡Lo prometiste!». Luego colgó llorando. Salí de la habitación a escondidas, me quedé en la escalera mirando desde arriba. Se detuvo, tragó saliva. Había alguien con ella, un hombre. No era el abuelo, ni el tío Joseph, pero se parecía al rostro de nuestra familia, y tenía un olor. ¿Un olor?, preguntó Dean tratando de contener la ansiedad. «Un perfume, igual al del velatorio». Dean lo recordó inmediatamente. Durante el funeral, Ellie había dicho esa frase que lo cambió todo. «No nos hagan daño», justo después de percibir un olor en el ambiente. Tomó nota mentalmente. Tenía que identificar quién usaba ese perfume. «¿Le viste la cara?». Ellie negó con la cabeza. «Solo de perfil. Y él me tocó el hombro cuando subió las escaleras, pero pensó que estaba dormida». Susurró, «Todo va a salir bien». Y entró en la habitación de mamá. Dean sintió un escalofrío. Aquello no era un recuerdo común. Era la reconstrucción de un trauma. Y después, oí un ruido fuerte. Mamá gritó mi nombre. Y después, silencio. Ellie lloraba sin darse cuenta. Dean la abrazó con fuerza. «Has sido muy valiente al recordar. Mucho». Mientras Ellie se dormía en sus brazos, Dean cogió el móvil y llamó a Richard. Richard estaba en un modesto hotel de Ciudad Juárez, terminando de escanear los documentos encontrados en la cabaña. Al escuchar lo que Ellie recordaba, se levantó bruscamente. «¿Dijo que el hombre se parecía a alguien de la familia?» «Sí, y que tenía un perfume que reconoció en el velatorio. ¿Recuerdas a alguien con un olor fuerte en esa ocasión?». Richard pensó durante unos segundos. «Claire. Ella siempre usa un perfume francés, pero es floral». Helena lo odiaba. «¿Y los hermanos?». «Joseph usa colonia mentolada. Peter, no lo sé. Suele mantenerse neutral». Dean completó. «¿Y si no fuera un perfume común? ¿Y si fuera el mismo que usaba Helena?». Richard frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas que Ellie siempre decía que mamá olía a lavanda con algo dulce?». «Sí».
¿Y si el asesino usaba el perfume de ella para que Ellie, si veía o sentía algo, creyera que era su madre? Eso explicaría el consuelo en el toque y la frase «todo va a estar bien». El silencio de Richard al otro lado de la línea duró más de 10 segundos. Entonces estamos ante alguien que sabía cómo engañar a una niña. Alguien cercano, alguien que conocía la casa y que sabía lo que Elena usaba a diario. Dean completó, es decir, alguien que convivía con ella. Mientras tanto, Claire conducía por una carretera secundaria, con la mirada fija en el horizonte. En el asiento trasero, el joven de mirada profunda, Elías, observaba el mundo con extrañeza. Era como si cada árbol fuera nuevo, cada paisaje, un misterio. ¿A dónde vamos?, preguntó por primera vez en horas. Claire no respondió de inmediato. Vamos a un lugar seguro. Tu abuelo está regresando. Y eso lo cambia todo. Elías la miró fijamente. Él me odia, ¿verdad? No. Te tiene miedo, porque eres la herencia de un hombre al que intentó borrar. ¿Pero por qué? Claire respiró hondo. Porque tu padre, Nathan, era inestable, pero también era parte de la verdad que todos prefirieron olvidar. ¿Y mi madre? ¿Quién era? Claire dudó. Lo miró y luego volvió a mirar la carretera. Se marchó, antes de que cumplieras los 2 años. Dijo que no podía vivir a la sombra de un secreto. Y nunca volvió. Elías no dijo nada, pero por dentro algo se rompió. A la mañana siguiente, Richard regresaba a Estados Unidos, cruzando la frontera con documentos ocultos en el maletero. Al llegar a la mansión, Ellie corrió hacia él. «Abuelo, lo he recordado». Richard se agachó y la abrazó con fuerza. «Lo sé, mi amor. Has sido muy valiente». Ella lo miró a los ojos. «Vas a descubrir quién fue, ¿verdad?» Richard asintió. «Te lo prometo». Al final de la tarde, Dean revisaba los archivos digitales de la casa cuando encontró algo inesperado. Una cámara de seguridad oculta en el despacho de Richard, la misma que había grabado a Claire manipulando los papeles unos días antes. Volvió a observar la imagen en la que ella retiraba la nota con la anotación Elías Kepiu Chalet, Chihuahua, 1989. Detuvo la imagen, la amplió. Claire sonreía, una sonrisa tensa, y luego murmuraba algo, en voz baja, antes de salir del despacho. Dean activó la función de lectura de labios del vídeo. Las palabras pronunciadas eran claras. «Es demasiado tarde, papá. Ya está listo». La noche había caído sobre la mansión Callahan, pero nadie dormía. Richard caminaba de un lado a otro por la oficina, con la mente martilleando cada detalle de la última grabación. Claire había dicho con frialdad y convicción, «Ya está listo». ¿Qué significaba eso? ¿Que Elías estaba preparado para asumir algo? ¿O para hacer algo? ¿Quizás vengar a alguien? Las piezas estaban casi completas, pero persistía una laguna. ¿Cómo había empezado todo? ¿Y por qué, exactamente, Elena había sido asesinada cuando estaba a punto de revelar la verdad? Fue entonces cuando Richard recordó algo que siempre había evitado afrontar: la caja fuerte de Margot. Estaba escondida detrás del gran retrato familiar en el pasillo del ala antigua. Una caja fuerte que, según ella, solo contenía recuerdos sentimentales. Nunca se atrevió a abrirla. Pero ahora, después de todo lo que había salido a la luz, sabía que allí podría estar la última pieza. Margot dormía en otra planta, borracha como casi todas las noches últimamente. Richard movió el cuadro lentamente, dejando al descubierto el panel metálico empotrado en la pared. Giró la antigua combinación, probó con fechas, el aniversario de boda, el nacimiento de Elena. Nada. Finalmente, siguiendo una corazonada instintiva, tecleó el año de la desaparición de Nathan. 1989. Clic. La caja fuerte se abrió. Dentro, entre pequeñas cajas, marcos antiguos y joyas, había una caja negra con cierre metálico. Al abrirla, encontró varias cartas dobladas con cintas, algunas fotos envejecidas, y en el fondo, un sobre con su nombre, Richard, escrito con la letra de su hija. Sintió que el corazón se le aceleraba. Se sentó, abrió el sobre y comenzó a leer. «Papá, lo descubrí todo, y tú también lo sabías. Sabías que Nathan estaba vivo. Sabías que Claire lo había encontrado. Sabías que ella lo había escondido. Y aún así, elegiste el silencio.
Elegiste preservar el nombre Callahan. Intenté entenderlo, lo juro, pero cuando vi a Elías, cuando miré a los ojos de ese niño, tan parecido al que veía en las fotos antiguas de Nathan, me di cuenta de que esta familia repite patrones. Tú me enseñaste a no temer a la verdad, pero fuiste el primero en ocultarla. Claire dice que protege a Elías, pero lo que realmente quiere es moldearlo, convertirlo en una nueva versión de lo que tú intentaste borrar. Un heredero, un nombre limpio, un monstruo silencioso. Es solo un niño, papá, un niño perdido, y yo ya no puedo callarme. Si me pasa algo, no busques culpables fuera. El enemigo no vino de fuera, nació dentro de casa, y solo tú puedes evitar que la historia se repita. Elena. Las manos de Richard temblaban. Durante años, creyó que hacía lo mejor, que proteger el nombre de la familia era su misión, que controlar todo, incluido el pasado, era la única forma de mantener vivos a los Callahan. Pero ahora veía que había sido ese control ciego el que había destruido a su hija, y tal vez estaba moldeando a su nieto perdido para que repitiera la tragedia. Al día siguiente, Richard convocó una reunión con Margot, Claire, Joseph y Peter. Todos estaban sentados en la gran sala del ala oeste, como en un tribunal improvisado. Ellie y Dean observaban desde la distancia. Richard estaba de pie, con el sobre de la carta de Helena en las manos. Miró cada rostro como si intentara verlos por primera vez. «Helena me dejó algo», dijo con voz firme, «y no sirve de nada negarlo más». Claire cruzó los brazos. «¿De verdad estás dispuesto a echarnos en cara la muerte de tu hija?» «Helena no está muerta», respondió él. «La asesinaron, porque decidió romper el ciclo de mentiras que todos ayudamos a mantener». Claire sonrió con sarcasmo. «¿Y qué vas a hacer, papá? Revelarlo todo, destruir a la familia, lanzar a Elías a los medios como el nieto secreto del monstruo. ¿De verdad crees que eso va a arreglar algo?» «No quiero arreglar nada, Claire. Quiero evitar que otro hijo crezca encerrado en sótanos con miedo a existir. Quiero que la muerte de mi hija no haya sido en vano». Joseph se levantó, nervioso. «Y si ese chico aparece, todo lo que hemos construido se derrumbará. La empresa, los accionistas, los fondos, la reputación». «¿Qué reputación, Joseph?», interrumpió Richard. «¿La que se construye sobre el silencio, el chantaje, la exclusión?» Margot, que hasta entonces había permanecido en silencio, murmuró. «No lo entiendes, Richard. Nathan era inestable, violento, tenía visiones, ataques, nos amenazó a todos. Elías puede llevar esa sangre, o puede llevar otra cosa. Puede llevar esperanza, si alguien tiene el valor de liberarlo». Esa noche Richard fue al cobertizo donde guardaba su antiguo archivo personal, un lugar olvidado en el fondo de la propiedad. Allí, entre cajas y documentos antiguos, encontró el testamento original de su padre. El documento revelaba algo que él nunca había sabido o había fingido no ver. Nathan, como primogénito, tiene derecho legítimo al 50% del patrimonio, siempre que no sea declarado mentalmente incapacitado. Richard recordó entonces la última vez que había visto a Nathan. No estaba loco, estaba furioso, por haber sido borrado, por haber sido traicionado, y Richard, para proteger la empresa y el nombre, lo internó por la fuerza, con informes comprados. Helena lo sabía, por eso murió. En la última imagen del día, una cámara de seguridad mostraba a Claire entrando discretamente en un apartamento de la zona portuaria de Savannah. Se sentó en el sofá, con un ordenador portátil en el regazo. Elías, de pie detrás de ella, preguntó, «¿Ya lo sabe?». Claire no respondió. En la pantalla había un correo electrónico abierto con el asunto. Plan B. Activar contingencia. Respiró hondo, colocó los dedos sobre el teclado y dudó. Por primera vez, la duda atravesaba el corazón de Claire Callahan. El día amaneció gris en Savannah, el tipo de cielo que no amenaza tormenta, pero tampoco promete luz. La mansión Callahan estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Richard vestía el mismo traje oscuro del funeral de Helena, el mismo con el que llevó a su nieta en brazos fuera de la capilla después de que ella dijera, «No nos hagan daño». Ahora iba a encontrarse con aquel a quien Helena había intentado proteger y a quien durante tanto tiempo él había ayudado a borrar. Elías.
El lugar acordado para el encuentro era un antiguo muelle, fuera de servicio desde hacía años. Dean intentó convencerlo de que eligiera un lugar más seguro, pero Richard se negó. Necesito mirarlo a los ojos, sin guardias de seguridad, sin armas, solo la verdad. Dean estuvo de acuerdo, pero se llevó a Ellie con él, observando desde lejos. Claire llegó primero. Estaba pálida pero firme. Elías a su lado, callado, con los ojos profundos de quien tenía más preguntas que respuestas. Cuando Richard se acercó, Claire dio 2 pasos atrás y susurró: «Aún puede cambiar de opinión». «Tiene ese derecho», respondió Richard. Elías miró a su abuelo como quien intenta descifrar un reflejo roto. Ninguno de los dos habló durante unos segundos. El sonido de las olas en la distancia era lo único vivo en ese momento. «Así que eres tú», dijo Elías por fin. «El hombre que me borró del mundo antes incluso de que aprendiera a decir mi nombre». «No hay excusa para eso», respondió Richard. «Solo cobardía y el miedo a repetir el error que cometí con tu padre». Elías levantó las cejas. «¿Crees que soy como él?» «No, pero eso no cambia lo que hice. Naciste con el peso de un nombre que intenté enterrar. Y tu madre, ella intentó sacarte de las sombras, lo pagó con su vida». Elías no respondió. Tenía los ojos llorosos, pero no lloraba. «¿Quieres justicia, Elías?», continuó Richard. «Yo también la quiero, pero justicia de verdad, no venganza». «Silencio. Sabes lo que me han dicho toda mi vida», dijo el chico, «que era un error, un secreto, que debía estar agradecido por estar vivo. Pero ¿sabes lo que hizo Elena cuando me encontró? Me miró como a una persona, sonrió, no tuvo miedo». Richard apretó los ojos. El dolor era insoportable. «Nunca me lo perdonaré». En ese momento, Ellie se acercó. Caminaba despacio, sola, con algo en las manos. Un sobre. Era el último dibujo que había hecho de su madre. «¿Has visto a mamá, verdad?», le dijo a Elías. Él asintió lentamente. «Ella decía que tú eras una estrella, que debías brillar, aunque nadie te dejara». Ellie le tendió el dibujo. Era una estrella con ojos, y una frase escrita con letra infantil: «Aunque intenten borrarlo, yo recuerdo que tú existes». Elías cogió el papel con manos temblorosas y lloró. En las semanas siguientes, todo cambió. Richard acudió a la prensa. Confesó los documentos falsos, la manipulación del testamento de su padre, la existencia de Nathan y de su nieto, Elías. Asumió la responsabilidad por la omisión, por el internamiento ilegal de su hermano y por el encubrimiento que duró décadas. Los titulares fueron crueles, pero la verdad por fin era pública. Claire renunció a todos sus cargos ejecutivos y se alejó de la familia. Joseph y Peter guardaron silencio y desaparecieron de los medios de comunicación. La fortuna de los Callahan se dividió legalmente, y una parte se destinó a una fundación creada en nombre de Elena. Elías rechazó los cargos, el poder y la herencia. «Solo quiero limpiar mi nombre», dijo. Richard lo entendió. Meses después, se celebró una discreta ceremonia en memoria de Elena. Esta vez no hubo pompa ni discursos vacíos. Solo Ellie, Richard, Dean, Elías y algunas flores lanzadas al viento en el mismo lugar donde solía pasear con su hija, a la orilla del río. Allí, Ellie soltó el último trozo del osito de peluche, ahora viejo y remendado, en las tranquilas aguas. «Mamá ya no tiene miedo», dijo. Richard tomó la mano de su nieta. Elías se quedó a su lado, en silencio. 3 generaciones. Una historia rota, cosida por el arrepentimiento y el valor de dejar de mentir.